Muy buenos días, vamos a comenzar nuestra clase de diseño y estrategia de adaptaciones curriculares. Sean bienvenidos a la clase y me alegro que estén bien por lo que puedo verificar a través de lo que hemos conversado ahí previamente. Tenemos 6 asistentes en el aula, me pueden escuchar y pueden ver la diapositiva. No vamos a usar cámara para favorecer la conectividad. Y ya nos saludamos. También inicié el registro en la plataforma de ayer para que quede la clase regularizada. Y es sumamente importante resaltar la participación en la clase para que yo me pueda dar cuenta de la forma en que están captando los aprendizajes esperados. Estamos trabajando la primera unidad, que son las adaptaciones curriculares. El aprendizaje esperado es que elaboran adecuación curricular ajustada a la normativa vigente que avala la integración escolar en Chile. El criterio de evaluación es que analiza y define la situación actual de Chile en cuanto a la atención de las necesidades educativas especiales, y el contenido específico que estamos trabajando es el capítulo abocado a la respuesta educativa a la diversidad, especificada en el decreto 83 del año 2015. Las actividades que vamos a hacer completan otro concepto clave del DUA. Luego continuamos con la propuesta de actividades de aplicación del DUA, que nos corresponde el principio de ofrecer múltiples opciones para la acción y expresión. ¿Ya? Y vamos a tener la última evaluación formativa antes de realizar la evaluación que va con nota parcial al sistema. Y se retroalimenta y se aclara dudas durante todo el proceso. Ya, primera parte entonces. Momento para recordar. ¿Qué es el DUA? Hemos dicho que el DUA es una metodología que consiste en diversificar las estrategias de enseñanza para permitir el acceso al aprendizaje. ¿De quién o quiénes? Conteste en el chat. De todos los estudiantes. Muy bien, Paula. Muy bien, Carla. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer, que no se nos olvide. Cuando trabajamos la diversificación de la enseñanza, queremos realizar una actividad para un objetivo, con tantas estrategias metodológicas como formas de aprender tenga, ¿sí? Para llegar a todos los estudiantes. Muy bien. Ya estamos entonces, ¿cierto? Tenemos clarísimo lo que es el DUA, no se nos puede ir por ninguna parte la explicación cuando nos pregunten qué es el DUA, qué estás haciendo cuando haces DUA. Y nuevamente, ¿cierto? Hemos dicho que para aplicar el DUA se han establecido principios y pautas, y cada una de esas pautas con puntos de verificación, ¿sí? Y cada una de esas pautas también está asociada a una base neurofisiológica dada por un modelo de reconocer el funcionamiento cerebral en redes, ¿sí? Entonces hemos trabajado el principio que hace alusión a proporcionar múltiples formas de implicación, que tiene que ver con las redes afectivas y responde al para qué del aprendizaje. También hemos trabajado el principio que dice proporcionar múltiples formas de representación, que se asocia con las redes de reconocimiento cerebral y que nos habla del qué del aprendizaje. Y hoy nos toca avanzar
en proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Múltiples formas de acción y expresión que se relaciona con las redes estratégicas cerebrales y me habla del cómo del aprendizaje. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Entonces tenemos que ya hemos trabajado las múltiples formas de implicación con cada una de sus pautas y puntos de verificación. Y el objetivo es que vamos a tener para nuestra clase un estudiante motivado y decidido a implicarse y participar en las actividades que vamos a proponer. ¿Sí? A través de las múltiples formas de representación, tenemos a un aprendiz capaz de identificar los recursos adecuados para participar en el proceso de aprendizaje. Y hoy entonces vamos a trabajar el principio que dice proporcionar múltiples formas de expresión, cuyo objetivo es tener a un estudiante orientado a cumplir las metas. ¿Ya? ¿Cuántas pautas tiene el principio de proporcionar múltiples formas de acción y expresión? Tiene 3 también, ¿cierto? Entonces, para cada uno de los principios vamos a tener 3 pautas, ¿ya? La pauta número 4 dice proporcionar opciones para la interacción física, que es sumamente importante, ¿sí? ¿Cómo vamos a permitir que el estudiante realice una interacción física con algún material para, ¿cierto?, poder demostrar que tiene adquirido los conocimientos, ¿cierto? O cómo va progresando en el aprendizaje. La pauta número 5 dice proporcionar opciones para la expresión y comunicación, ¿sí? Tenemos que permitir que se pueda expresar y comunicar lo que sabe de distintas maneras, ¿sí? Ya sabemos que no todos los estudiantes nos van a contestar de la mejor forma, las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Que son pregunta y alternativa, ¿sí? Pero yo puedo implicar a un estudiante y que desarrolle conocimiento y pueda conversar de un tema de historia, por ejemplo, y lo he trabajado a través de la representación, ¿sí? Entonces ahí tenemos una opción distinta para expresar y comunicar los aprendizajes. Y en la pauta número 6 vamos a tener proporcionar opciones para las funciones ejecutivas, ¿cierto? Que tiene que ver con mi capacidad de planificar, organizar, tomar decisiones, tener flexibilidad en mi pensamiento para poder adaptarme a las distintas situaciones, ¿ya? Y esa va a ser entonces como la parte más estratégica, ¿cierto?, de estas redes estratégicas. Ya lo vimos allá. Entonces, aquí vamos a tener, ¿cuántos puntos de verificación tiene la pauta número 4? Tiene 3. Tiene 2. Ya, vamos a ver entonces primero la pauta número 4, ¿sí? Que dice que yo tengo que proporcionar opciones para la interacción física. El punto de verificación 4.1
dice que yo tengo que variar los métodos para la respuesta y la navegación, ¿ya? Eso quiere decir que tengo que proporcionar distintas formas para que el estudiante pueda explorar el aprendizaje, explorar el conocimiento, ¿sí? O lo que le voy a presentar para que lo adquiera como conocimiento, ¿cierto? Tiene que navegar por la información y además le tengo que permitir dar una respuesta frente a esto, ¿sí? Entonces, como ejemplos tenemos proporcionar alternativas en ritmo, plazos y motricidad en la interacción con los materiales didácticos, ¿sí? Puede que a lo mejor un estudiante con discapacidad física se demore mucho más en manipular un libro, por ejemplo, ¿sí? Que vamos a leer. Tengo que respetar su motricidad, el tiempo que se va a demorar, el ritmo al que lo haga, ¿sí? Por lo tanto, si quiero que todos terminen en el mismo plazo, o buscaré un libro, ¿cierto? Pensando en niños de primero básico, ¿cierto? Que están ahí aprendiendo la lectura. Un libro, ¿cierto? Que tenga menos hojas para que esta dificultad motriz, ¿cierto? Si yo quiero que sea autónomo en hacerlo, en los objetivos que hablan, ¿cierto? Sobre apreciar y disfrutar un libro, le tendré que dar más tiempo. O sea, perdón, si quiero que lo hagan al mismo tiempo, tendré que reducir la cantidad de hojas, ¿cierto? Que en los libros que le voy a proponer, ¿sí? O de lo contrario, tendré que pensar que él va a emplear más tiempo si quiero que todos vean el mismo libro. O tendré que pensar en algún apoyo para disminuir este tiempo y que todos terminen en el plazo que tengo establecido. ¿Se entiende? Todas esas cosas tengo que pensar, ¿sí? Es muy interesante, es un gran desafío para la mente trabajar en la atención a la diversidad. También tengo que proporcionar alternativas para dar respuestas físicas o por selección, ¿sí? Tengo que dar alternativas al uso del lápiz, como por ejemplo el control del mouse o algunas otras ayudas tecnológicas, ¿cierto? Que me puedan facilitar la manipulación, ¿cierto? Para que me permita dar una respuesta al aprendizaje que estoy solicitando. Y también tengo que proporcionar alternativas, y esto es lo que más me encanta, para las interacciones físicas con los materiales, ¿ya? Y aquí, entonces, si quiero, por ejemplo, que se haga el trazado en grafomotricidad, ¿cierto? Las líneas, y el estudiante no puede tomar el lápiz, que lo haga, ¿cierto? Con su dedito y con una témpera, ¿sí? Y puede ir remarcando si es que yo le hice la línea punteada abajo, ¿cierto? O puede irlo realizando a la medida en que voy disminuyendo los apoyos entregados, ¿sí? Interactúe con las manos, con la voz, con joystick, con teclados, ¿sí? Distintos tipos de teclados. Tengo que proporcionar todas esas alternativas, ¿ya? Y en directa relación con esto, ¿cierto? Que yo tengo que proporcionar esas alternativas, está el punto de verificación 4.2, que dice que yo tengo que optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías de apoyo. O sea, si existen estas tecnologías de apoyo y existen recursos para que yo las pueda adquirir, tengo que utilizar esos recursos para entregar estas opciones en mi aula inclusiva, ¿sí? Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que conocer, aquí yo puse algunos, ¿cierto? Comandos de teclado que sustituyen, ¿cierto? Las acciones del mouse.
¿cierto? Que es poner, no sé, por ejemplo, control alt suprimir, ¿sí? Para que vuelva, ¿cierto?, a la opción. Conmutadores y sistemas de barrido como alternativas al ratón. ¿Alguien sabe cuáles son los conmutadores? Si no sabe, me dicen no, para ver que me están escuchando. ¿No? Ya, hay distintos tipos de conmutadores, ¿ya? En este caso, este es un conmutador. Son distintos dispositivos que me van a permitir enviar una información a través de las distintas posibilidades motrices, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este si me permite hacia adelante y hacia atrás, voy a tener un sistema de barrido en el computador donde voy hacia adelante, se me despliega una serie de opciones, ¿sí? Y como tengo solamente la posibilidad de mover hacia adelante y hacia atrás, busco en ese barrido cuál es la opción que necesito y la marco, ¿sí? Hay algunos conmutadores como este, ¿cierto?, que me sirven para tener la mano en puño, otros que me sirven para desplazar con el pulgar, ¿sí? Ahí existen distintas variaciones. Otros que son sensibles a soplar, ¿ya? Se van adaptando a las posibilidades que tiene la persona para ejecutar algún movimiento, ¿ya? Esos son los conmutadores. Y es como una alternativa al mouse, pero simplificada en movimiento y adaptada a las posibilidades de movimiento que tenga el usuario, ¿sí? ¿Les queda claro cómo funciona? Sí, hay un mundo maravilloso en la tecnología, ¿ya? Y tenemos que, y a través, ¿cierto?, del decreto 83, fundamentamos que es beneficioso para nosotros tener este tipo de ayudas tecnológicas en el aula. Y lo justificamos y como sabemos que tenemos recursos, lo solicitamos, ¿sí? Yo no he tenido la necesidad, al menos en los establecimientos que he trabajado, de solicitarlo, pero siempre estoy ahí pendiente de si alguien se pudiese ver beneficiado con alguna de estas tecnologías para proponerlo y solicitarlo, porque son fondos que tenemos que gastar en esto. Siempre y cuando la necesidad, ¿cierto?, lo amerite. No vamos a comprar para guardarlo, ¿sí? Ese es el mal uso del recurso. Ya, también tenemos teclados alternativos, ¿sí? Por ejemplo, este, que nos sirve para trabajar con un puntero que está manipulando, ¿cierto? Se está manipulando a través de la boca. También hay otros que son con un cintillo y que el puntero va marcando, ¿cierto?, a través del movimiento de la cabeza también, ¿sí? Plantillas para pantallas táctiles, ¿sí? Entonces utilizamos la plantilla según la necesidad que tenemos. Los teclados, como estamos viendo. Algunos software que nos dan algunos programas para trabajar, por ejemplo, la comunicación aumentativa, ¿sí? Y acá también puse como otras opciones de mouse, ¿sí? Donde se pulsa, ¿sí? Hay que presionar para obtener la respuesta y eso es mucho más grande que el botón, ¿cierto?, que tenemos nosotros en nuestro mouse. Y aquí también, ¿cierto?, voy presionando hacia el movimiento que quiero que haga el mouse, ¿sí? ¿Sí? Moverá para allá, ¿sí?
moverá para allá. En la medida en que yo lo voy presionando. ¿Sí? Hay una inmensa variedad de tecnologías de apoyo que nos pueden servir para trabajar en nuestra aula inclusiva. ¿Sí? Entonces, uno de los principios es proporcionar múltiples formas de acción expresiva. Tengo una pauta que me habla sobre proporcionar opciones para la interacción física y tengo un criterio de verificación que me habla sobre cómo yo optimizo el acceso a estas herramientas y tecnologías de apoyo. O sea, ¿puedo justificar la compra de esto? ¿Lo puedo justificar en un establecimiento educativo donde exista la necesidad a través del programa de integración? Claro, ¿cierto? Que tengo que buscar los fundamentos. Ya. En la pauta número 5 tenemos proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. ¿Cuántos puntos de verificación tenemos acá? ¿Cuántos puntos de verificación tenemos? ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos 3 puntos de verificación. ¿Ya? El 5.1 nos dice que tengo que utilizar múltiples medios de comunicación. ¿Ya? Y ustedes habrán visto y se habrán dado cuenta en el transcurso de este módulo que no es tan complejo como se pudiese pensar. En el primero que hicimos, el gráfico de una representación o un esquema representativo, ¿cierto? Donde yo pude evaluar si habían asimilado bien los fundamentos de la coenseñanza, si eran capaces de planificar una actividad de coenseñanza, si eran capaces de relacionar los objetivos que estaban planteando con la actividad que proponían y la participación de los estudiantes. ¿Sí? A través de un esquema. ¿Sí? Una representación esquemática, ¿sí? Con figuras geométricas. ¿Sí? El trabajo que les mostraba yo el otro día. Quiero saber si entendió qué es el decreto 83 en sí. Y le pido que haga un dibujo. ¿Sí? Quiero saber si entendió cuál era la vocación de servicio y cómo se relaciona con su perfil de egreso. ¿Qué le pido? Una ficha. ¿Sí? De eso se trata, usar múltiples medios de comunicación. ¿Sí? ¿Qué le puedo pedir? Que componga una canción, que la cante. Que haga una coreografía con un grupo. Que realice una obra de teatro. ¿Sí? Que utilice la... sí, yo entendí teatro. Mi cerebro. ¿Qué más podemos pedir? Que utilice la vestimenta típica. Que traiga los alimentos. Que prepare una receta. ¿Sí? Tenemos múltiples formas de implicar, ¿cierto?, a los estudiantes con actividades que son motivadoras y que nos presentan múltiples formas de poder ver y que el estudiante exprese su conocimiento y participe del proceso educativo. ¿Sí? Por ejemplo, si le estoy pidiendo, estoy trabajando en distintas culturas y le pido que me traiga una comida peruana y me trae, no sé qué me puede traer, tomate con cebolla, que ya el nombre me está diciendo que es ensalada a la chilena.
¿Estará dentro de lo que estoy solicitando? ¿Estará cumpliendo el objetivo? ¿O el indicador en este caso? No, ¿cierto? Entonces ahí tengo que tener, ¿cierto?, una pauta de evaluación que me permita identificar qué es lo que yo quiero evaluar, ¿sí?, a través de esta actividad en coherencia con el objetivo de aprendizaje, ¿sí? Dice otra forma, usar objetivos físicos manipulables. Representar, por ejemplo, con ábacos, con regletas, con modelos en 3D, con bloques, que se utilizan mucho en matemáticas, ¿sí? Pero también he pedido yo, por ejemplo, la coenseñanza, que no, bueno, era más complejo porque como no se puede salir, pero en lugar del esquema que ustedes hicieron, el año pasado hicieron maquetas donde representaban la coenseñanza y maquetas utilizando material reciclable, ¿sí? Y el 80% del material tenía que ser reciclado, ¿sí? Ahí voy utilizando, ¿cierto?, objetos físicos manipulables. Usar medios sociales y herramientas web interactivas. Luego vamos a realizar otras actividades donde van a tener que buscar información, buscar noticias. También otra cosa que hicimos, usar medios sociales en otro módulo, fue difundir lenguaje en el marco de la educación inclusiva a través de las redes sociales. Y tenían que llegar a 100 likes. O sea, 100 personas tenían que haber visto lo que se estaba proponiendo, ¿cierto?, como lenguaje inclusivo, que es evitar, por ejemplo, decir las palabras minusvalía, retardado, ¿sí?, que todavía hasta ese momento lo vimos en una noticia, que en la noticia decía, no recuerdo qué cosa, pero para minusválidos, ¿sí? Hicimos el análisis del lenguaje a través de la noticia y luego se hizo esta actividad de difundir a través de las propias redes sociales de los estudiantes el lenguaje inclusivo, ¿sí? Si llega a 100 likes, tiene un 7. Y de ahí al 60%. 60% el 4. ¿Se hace? ¿Se puede hacer o no? Sí, pues. Usar diferentes estrategias para la resolución de problemas. Bueno, eso es frecuente, ¿sí? Distintos grupos, un mismo problema. De aseguro que va a tener cada grupo con una solución distinta, con una estrategia, una propuesta distinta, y todos apuntando de forma correcta a esa resolución. ¿Sí? Luego 5.2. Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición. ¿Sí? Utilizar los correctores ortográficos para que, ¿cierto?, me vayan corrigiendo. Software de predicción de palabras para que vaya completando mi frase. Software de reconocimiento, conversor de texto en voz. Utilizar las calculadoras, ¿sí? Puede que un estudiante con discapacidad intelectual tenga dificultades para hacer el cálculo matemático, pero a través de la calculadora sea capaz de resolver el problema, ¿sí?
establecer diseños geométricos, papel pautado, utilizarlo, proporcionar comienzos o fragmentos de frases, ¿ya? Que es como las frases incompletas que yo les hago, utilizar herramientas gráficas, utilizar distintas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, hicimos en otro curso, ahora como en tiempos de pandemia, juegos de roles en tiempos de pandemia. Y se utilizaron estas aplicaciones del FaceApp para hacer la caracterización. Que, por ejemplo, tenía un grupo de adultos mayores, estudiantes que se caracterizaron de adultos mayores, ¿sí? Para la aplicación de un instrumento de evaluación que se aplica a grupos. Otro era un grupo de mujeres y se caracterizó como un grupo de baby fútbol masculino, utilizando las aplicaciones de FaceApp. ¿Sí? ¿Se puede hacer? Hay que vivir el DUA en el día a día. ¿Les parecen así más entretenidas las actividades? Mucho más entretenido, más dinámico, ¿cierto? Y así me aseguro también que están participando. Al menos sé que participaron ahora en este tiempo, que no puedo verificar el trabajo del grupo en aula. Al menos sé que se caracterizó. Al menos tengo esa idea. Entonces, algo que de repente se ve como con tanta letra, pero los profesionales asistentes de educación son muy creativos, ¿sí? Y tenemos que explotar esa creatividad al máximo. Ya tenemos entonces el punto de verificación 5.3, que dice definir competencias con nivel de apoyo graduada para la práctica y la ejecución. Y aquí esto tiene que ver con el cómo inicialmente yo entrego, ¿cierto?, más apoyo, y en la medida en que va aumentando la autonomía, voy disminuyendo esos apoyos que entregué hasta llegar a la forma autónoma de ejecución, ¿sí? Por lo tanto, también tengo que considerar múltiples formas de presentar este apoyo. Lo puedo hacer a través de modelos de simulación, ¿sí?, que me demuestren que yo muestro y luego espero la reproducción. Puedo realizar una variedad de mentores, y aquí ya tenemos un rol, porque el primero sería el profesor, tengo uno. Luego tengo el profesional de apoyo o tutor de apoyo que dice ahí, ¿sí? Ya tengo dos mentores que están utilizando diferentes estrategias didácticas. Puedo incorporar un tercero, el compañero tutor, y hacerlos trabajar en pareja. ¿Y cómo lo hago? Divido al curso en dos grupos, los que tienen mejores calificaciones, o yo como soy la docente de un curso que conozco, ¿cierto?, quienes tienen más habilidades en algo, un grupo que tiene más habilidades, un grupo que tiene menos habilidades en lo que quiero desarrollar para esa clase. ¿Y qué hago? Parejas con uno que puede ser el tutor del otro, ¿sí? Por eso aplicar el DUA implica una fase inicial, ¿cierto?, de realizar un diagnóstico del curso. Tengo que conocer las características de todos los estudiantes. Apoyo dice que
que pueden ser retirados gradualmente, aumenta la autonomía, ese es como el fundamento. Distintas formas de realizar el feedback. Lo puedo realizar al curso completo, lo puedo realizar de forma verbal, lo puedo realizar a través de representaciones gráficas. Proporcionar ejemplos de soluciones novedosas, problemas reales. ¿Sí? Esperen un segundo. Ya, disculpe, pensé que era algo importante, pero no era. Ya. ¿En qué vamos aquí? En proporcionar distintas formas de feedback y proporcionar ejemplos a soluciones novedosas a problemas reales. ¿Sí? Y desarrollamos además el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. ¿Sí? Y ahí, como les digo, podemos utilizar noticias con los niños más pequeños. Lo que hemos hecho también es buscar conflictos que se presentan en los dibujos animados que ellos ven, ¿sí? Y cómo podríamos solucionar ese conflicto, ¿cierto? Que es real en este mundo ficticio, ¿cierto? Y luego tenemos la pauta número 6, que es proporcionar opciones para las funciones ejecutivas, ¿ya? Y que tiene que ver principalmente con la planificación, organización, toma de decisiones, control inhibitorio. ¿Cómo proporcionamos distintas opciones para favorecer de la mejor forma posible el comportamiento adaptativo? En la 6.1, guiar el establecimiento adecuado de metas. ¿Sí? Realizamos apoyos para estimar el esfuerzo, los recursos, ¿cierto?, a emplear y la dificultad. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando en las primeras clases veíamos a un estudiante con síndrome de Down que tenía que saltar entre unos aros, avanzar saltando, ¿se acuerdan? Ya. ¿Qué hicimos con la Marti? Marti, ¿tú crees que puedes saltar en los aros de aquí hasta el otro extremo del colegio? No, dijo, no, ninguna posibilidad al tiro, ¿sí? Estima, ¿cierto?, las posibilidades que tiene de realizar, lograr la meta final. ¿Hasta dónde crees tú que puedes llegar? 3 aritos puso. ¿Ya? Hagámoslo con lo que tú crees. ¿Lo lograste? Sí. Era fácil, parece. Sí, muy fácil. ¿Cuántos crees que puedes poner más adelante? ¿Sí? Y ahí fuimos graduando cuánto era lo que ella era capaz de hacer. ¿Sí? Tenemos que dar esa posibilidad. ¿Sí? Que ellos vayan estimando su propio esfuerzo y los recursos que necesitamos, en este caso serían los aros. ¿Sí? Podemos dar modelos o ejemplos del proceso, presentar los resultados los resultados esperados, dado en la definición de metas, dar pautas y listas de comprobación para la definición de los objetivos. ¿Sí? Y vamos marcando ahí, ya, ya lo pasamos, avancemos al siguiente. Visibilizar los objetivos, ya, esto es algo que se instauró en las salas de clase, ¿ya? Y pasaba UTP revisando así aleatoriamente en algunas salas en algún momento,
En la pizarra se debía escribir el objetivo de la clase. Debía estar escrito al inicio de la clase. ¿Sí? Los estudiantes tienen que saber, todavía eso funciona así, tienen que saber qué es lo que estamos trabajando. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? ¿Sí? ¿Qué contenidos? En este caso, según lo que estamos trabajando, ¿cierto? Ahora, a través de el modelo de formación por competencias. Al inicio de la clase, ¿qué es la primera diapositiva? ¿Qué unidad estamos trabajando? ¿Cuál es el aprendizaje esperado? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿Cuáles son los contenidos que están asociados? ¿Y qué actividades vamos a desarrollar? ¿Parte así la clase o no? Tiene que quedar clarísimo en la pauta de evaluación que la pauta de evaluación se debe entregar antes de que usted sea evaluado. Este es el objetivo, estas son las actividades que tiene que realizar. Esto le voy a evaluar. Este va a ser el puntaje si lo hace así, así, así. ¿Sí? Eso guía el establecimiento adecuado de las metas del estudiante. Tenemos que apoyar la planificación y el desarrollo de las estrategias. ¿Sí? Vamos a dar avisos, ¿cierto? Parar y pensar. ¿Vamos bien? Sigamos. ¿Sí? ¿Qué voy haciendo yo con ustedes? Una parte, retroalimentación. Avanzamos, retroalimentación. ¿Sí? Eso le genera una forma distinta de planificar la nueva actividad. ¿O no? Y después finalmente todo confluye en la evaluación parcial donde todo tiene que estar incorporado. Además, de forma progresiva se van incorporando nuevos elementos. Primero, solo realiza la actividad que usted crea que es donde se puede aplicar el principio. Luego tenemos un objetivo de aprendizaje dado por el currículum, ¿sí? Por el currículum nacional. Y hoy día le vamos a incorporar otra dificultad más. ¿Sí? Progresión. Ya, y estamos acá. Apoyar la planificación y desarrollo de la estrategia. Listas de comprobación, ¿sí? Planillas de planificación de proyectos. También mentores que modelen el proceso, que vaya pensando en voz alta. Ah, ahora voy a hacer esto, ¿sí? Entonces, el otro estudiante, ¿sí? Pensando en que el mentor puede ser el compañero, ¿sí? O uno se sienta al lado del estudiante. Ah, yo esto lo haría de esta forma, ¿sí? Y ahí realmente el estudiante le va a decir, pero yo, también podría hacerlo así, o pero yo estaba pensando esto otro, pero todavía no había ejecutado, ¿sí? Pautas para dividir metas a largo plazo en objetivos a corto plazo, ¿sí? O sea, es como guarda, ¿cierto? Primero voy a tener este objetivo, después a mediano plazo y a largo plazo. Al final, no sé si les mostré, sí se lo mostré a ustedes, un taller que hicimos en expresión corporal con el curso especial, donde trabajamos la técnica del mimo. ¿Recuerdan?
¿Recuerdan cuando trabajamos la técnica del mismo y terminamos al final del año con una presentación? ¿Sí? El objetivo del año era realizar esa presentación al final del año. ¿Sí? En el primer semestre trabajamos todo lo que era el movimiento, la técnica del mimo en sí, del movimiento. Y en el segundo semestre trabajamos la caracterización, ¿sí? ¿Recuerdan? Nos pintamos, ¿sí? La expresión facial. Y ya en el último momento, la coreografía en sí, incorporando todos los movimientos que habíamos aprendido. ¿Ya? Y esto es un proceso, pero muy lindo. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces, ¿cierto?, un objetivo a largo plazo, o sea, a fin de año nosotros sabíamos que teníamos que terminar con una presentación del tema que estamos trabajando, que elegimos trabajar en expresión corporal. Esa es la mejor forma, porque todo está integrado con un objetivo y los estudiantes se motivan todo el tiempo. Y saben, además, disminuye la ansiedad, porque viene expresión corporal y no viene, ay, ¿qué me va a hacer la profe hoy día? ¿Por qué me va a dar vergüenza? ¿Sí? ¿Se fijan que no es complejo? En el punto de verificación 6.3, facilitar la gestión de información y de recursos, ¿sí? Una vez más, organizadores gráficos, plantillas para recoger información, ¿ya? En general, yo casi siempre les doy una PPT que tienen que completar. ¿Eso les disminuye o no les disminuye la ansiedad de qué es lo que tengo que poner aquí, qué va, cómo lo hago? Está la planilla lista. Aquí incorpore esto. ¿Sí? Aquí incorpore la definición, aquí incorpore la imagen. ¿Sí? Aquí caracterice. Claro, avisos para categorizar y sistematizar. Claro, aquí tiene que ir esta categoría, tablas comparativas. ¿Sí? Y es una forma, va sistematizado. Llevamos una lista de comprobación y pautas para tomar notas. Mi hija es maravillosa eso. Siempre ando con una libretita. Y anota y deja mensaje. Cosita. Y tenemos finalmente el punto de verificación 6.4. Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. ¿Sí? Y esto tiene que ver mucho con la metacognición. ¿Sí? Tener preguntas, plantillas de reflexión en la medida en que voy avanzando. ¿Cómo representamos los progresos antes y después? ¿Ya? Que es algo que yo siempre les pido cuando hacemos la aplicación de la intervención psicopedagógica. ¿Cómo voy a evaluar el progreso del estudiante? Tengo que evidenciar ese progreso. ¿Sí? Voy a tener un antes-después, voy a tener una evaluación en cada sesión. ¿Cómo voy a evaluar ese progreso? ¿Y cómo se lo voy a representar? ¿Y cómo le voy a decir al niño, mira, ¿sí? Lo voy a ir contando. Hoy día logró encajar 4. Ya.
clase de hoy logró encajar 4. Mi meta, ¿sí? Sin transmitirla, es que yo voy a esperar que en la próxima sesión me haga 5 o 6. ¿Sí? Y en la medida en cómo se vaya desarrollando la sesión, le voy a plantear el desafío. Avancemos ahora a 5 o 6. ¿Sí? Y le muestro. Antes hiciste esta y ahora tenemos esta. Vamos a instar a los estudiantes a identificar qué tipo de feedback buscan o necesitan. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer a través de la aplicación del back, ¿cierto? Que me determina cuál es la vía preferente por la que aprenden los estudiantes. Y ahí hay un cuestionario que pueden contestar. De hecho, eso lo aplicamos el año pasado en un curso. Lo aplicamos, luego yo hice el análisis y les presenté el resultado del curso y después trabajábamos la estrategia de refuerzo. Cada grupo tenía que hacer un apoyo con los diferentes tipos de representación de información, ¿sí? Para los contenidos que íbamos trabajando: visual, auditivo y sinestésico. Y fue realizado entre los propios compañeros. Ya tengo que tener variedad de estrategias de autoevaluación, ¿sí? El role-playing, como les decía yo ahora, juego de roles en tiempos de pandemia, ¿sí? Que lo hicimos utilizando esta aplicación, que salió muy bueno. A otro estudiante le hice grabar un video de un dibujo que hicieron y me preguntaban si lo podían animar con TikTok. Entonces, yo no lo tenía considerado dentro de mi pauta, como me gusta todo estandarizado y que todo quede igual. Le dije que no, pero me quedó ahí pendiente. Algo tenemos que hacer para que presenten con una animación en TikTok. ¿Sí? Ya, algo tiene que ser, que sea eso que motiva, ¿cierto? Tener listas, tener matrices de evaluación, tener rúbricas claras, ¿sí? Con poquitas palabras o con imágenes para que entienda, lo hiciste bien si estás con estas características, ¿sí? Hiciste muy bien si tienes estas características en tu trabajo. ¿Sí? Ejemplos de prácticas: trabajos de estudiantes evaluados con comentarios. Les presento yo algunos trabajos de modelo. Cuando vimos, por ejemplo, el afiche. Trabajo con nota 7. ¿Sí? En el feedback, cuando analizamos, ¿cierto? Con alta altura de mira, le digo yo, el trabajo donde nos equivocamos nosotros mismos, estos mismos trabajos que estamos haciendo. ¿Cuáles son los comentarios? ¿Qué tenemos que mejorar aquí? ¿Sí? Y hacemos un aprendizaje colaborativo de los errores que hemos cometido, ¿cierto? En nuestro propio proceso de aprendizaje. Y no está mal equivocarse.
una vez. Ya, 2 veces. Pero en la tercera ya algo estará pasando. Que tenemos que analizar. ¿Se entiende cómo se aplica el dual? Y cuando me preguntaban a principio de año, ¿vamos a utilizar alguna vez el decreto 83? Esta es la mitad. Esta es la parte de diversificación de la enseñanza. ¿Utilizaremos el decreto 83? ¿Utilizaremos el decreto 83 o no? En nuestra práctica pedagógica. Ya, hemos terminado entonces de analizar los principios con sus pautas y sus puntos de verificación. ¿Ya? Nos queda el último trabajo de evaluación formativa, ¿ya? Donde vamos a trabajar múltiples formas de acción y expresión, este principio. Cada grupo va a elegir uno de los puntos de verificación de la pauta y vamos a presentar una actividad donde usted evidencia la aplicación, ¿ya? Ahora, ¿qué le pido? El nombre de la actividad, el educativo, que ya debe ser establecido primero básico, segundo básico, tercero básico, porque vamos a trabajar con un objetivo de aprendizaje, ¿sí? Que como vimos en el currículum nacional está determinado por curso, entonces va a quedar establecido. La asignatura o módulo o núcleo de aprendizaje, lo que corresponda, ¿ya? El objetivo de aprendizaje que está establecido y vamos a agregar el indicador, ¿ya? ¿Cuál es el indicador que yo voy a evaluar para decir que se cumplió ese objetivo de aprendizaje? ¿Sí? ¿Han trabajado los indicadores? ¿Han trabajado los indicadores de los objetivos de aprendizaje? ¿No recuerdo? Luego describen la actividad y luego me explican, tal cual como les he puesto en los comentarios, me explican cómo se justifica la aplicación del punto de verificación en la pauta, ¿ya? No lo confundan con la descripción de la actividad, ahí está moldeando un poco. La descripción de la actividad es todo en qué consiste la actividad. La explicación de la aplicación del punto de verificación dice, en esta actividad estoy demostrando que existen opciones para manipulación de la información, ¿sí? Eso me permite proporcionar opciones para dentro del principio de múltiples formas de acción y expresión, ¿sí? Esa es la justificación, esa es la explicación. Y en la actividad ahí no tienen problema si describen bien lo que quieren hacer, ¿ya? Ahora, tiene que ser coherente con el objetivo de aprendizaje. ¿Ya? ¿Cómo vamos a trabajar entonces el indicador? ¿Dónde lo encuentro? Vamos a entrar a Currículum Nacional, a los programas, ¿ya? En los programas, aquí vamos a tener los niveles y las asignaturas, ¿sí? Vamos a entrar, por ejemplo, aquí a la asignatura de Lenguaje, Comunicación y Literatura y vamos a entrar a primero básico, ¿ya? Según este ejemplo. Luego, vamos a pinchar ahí en primero básico
y nos va a aparecer esto. Asignatura, ¿cierto? Lenguaje, comunicación y literatura de primero básico. Aquí están las unidades que vamos a trabajar. 1, 2, 3 y 4 unidades tiene. Y aquí vamos a elegir la primera unidad, la unidad 1, y ahí están los objetivos de aprendizaje. ¿Sí? En este caso vamos a elegir el OA 17. ¿Ya? Y vamos a pinchar ahí para que se despliegue. Se despliega y aquí está escrito el OA 17. ¿Ya? Estoy en la primera unidad de la asignatura de lenguaje, comunicación y literatura de primero básico, y este es el objetivo de aprendizaje que se va a trabajar en la clase. Lo que les digo yo, que tiene que estar escrito en la pizarra y que para eso debe verificar que los estudiantes sepan qué es lo que estamos trabajando, cuál es el objetivo de mi clase. Ahora, aquí abajito dice ver recursos. Recursos para trabajar esos objetivos de aprendizaje. Entro ahí. ¿Ya? Y estoy trabajando la primera unidad, ¿cierto? La primera unidad dice, comenzando a leer y escribir, y estoy trabajando el objetivo de aprendizaje 17, ¿cierto? Aquí queda marcadito. Está todo marcado. Estoy en la primera unidad, objetivo de aprendizaje 17, y aquí es cierto su texto, que es comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto, como cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas, leyendas. ¿Ya? Voy a pinchar ahí en la unidad 1. ¿Ya? Voy a pinchar nuevamente en los objetivos. Y acá, al ladito de los objetivos, me van a aparecer los indicadores. ¿Ya? Y aquí están los indicadores cuando se despliegan hacia abajo. ¿Sí? Usted va a elegir uno de estos indicadores. Este dice, por ejemplo, distinguen entre imagen y texto escrito. ¿Ya? En coherencia con el objetivo. ¿Ya? Este dice, por ejemplo, identifican al autor y título de un libro. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a elegir uno de los indicadores. ¿Ok? ¿Te quedó claro? ¿Sí? Ya. Vamos a anotar entonces los grupos. ¿Trabajan los mismos grupos? ¿Sí? ¿Y dónde dicen los grupos? Ya. Ya. Entonces, grupo 1. Paula Fernández, Francisca Barrientos, Valentina Beas, Catalina Guzmán. ¿Hay alguien? Ya. Pauta 4. ¿Ya? Grupo 2.
Constanza Toledo. Constanza Toledo, Constanza Rabanal, Catalina Arangui, Sebastián Llamet. ¿Hay alguien? ¿No hay nadie? Ya, ¿está la delegada del curso? No, porque Constanza también. ¿Alguien de buena voluntad les puede informar a ellos? ¿Algún voluntario? Carla. Pauta 5, ¿ya? Constanza Toledo, Catalina Arangui, Sebastián Llamet y Constanza Rabanal, ¿ya? Carla Fernández, Carla Álvarez. Gracias, Carla. Tendríamos entonces al grupo 2. Grupo 3. Ingrid Gutiérrez, Francisca Guerrero, Carla Álvarez, Yesenia Vázquez. Carla, usted. Pauta 6. Y dígame un número. Díganme un número. Un número del 1 al 10. 6. Ya. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6. Grupo 4. Pauta número 6. Daniela Quidel, Fernanda Silva, Catherine Reyes. ¿Hay alguien? Pauta número 6. ¿Ok? Me la envían hasta el viernes. ¿Ya? Para ahí el fin de me aplico con algo. Alguien escribe. Profe, y los que no están en ningún grupo. ¿Y quiénes faltan? Yo pensé que estos eran ustedes, son los que siempre están. ¿Quién falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Claro que faltan. ¿Qué podemos hacer con lo que falta? Sí, que me manden cualquier pauta. Pero trabajo en grupo, sí, no de una persona.
porque recuerden que lo que se fomenta es el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Ya, ¿les quedó clarito entonces lo que tenemos que hacer? Voy a pasar la lista. Espérenme un segundo que estoy acá buscando la lista. Sí, se los mando. En todo caso, Valentina tiene todo. Ya, Carla Álvarez. Carla está. Scarlett Alvear. No. Catalina Aranguis. No. Francisca Barrientos. Sí. Camila Bisquet. No. Catalina Díaz. No. Paula Fernández. Sí. Noelia Gaete. No. Francisca Guerrero. No. Ingrid Gutiérrez. No. Catalina Guzmán. Sí. Cristóbal Hermosilla. No. Sebastián Yamet. No. Valerie Miranda. No. Lorena Nanguil. No. Son poquitos en este curso. Matías Holguín. No. Valentina Órdenes. No. Daniela Quidel. Daniela sí. Constanza Rabanal. No. Catherine Reyes. No. Fernanda Silva. No. Constanza. No. Valentina Beas. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ausentes. Ya. Espérenme un segundo que no estoy ahí. Ah, lo envió la Vale. Gracias, Vale. Ya. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿O les quedó clarito? Sí. Incorporando esta vez sí el indicador. El indicador es el medio de verificación para el logro del objetivo, ¿sí?
lo eligen de entre los que, o sea, elige el objetivo de aprendizaje y el indicador también, pero uno es siempre un objetivo, una actividad con distintas estrategias de enseñanza, ¿sí? En base a un indicador. Uno que tenga, ¿por qué no tiene? ¿Cuál no tiene? Los indicadores están dados por unidad. No. No los veo. Es que en una matemática de tercero, creo, al final de la unidad no tiene indicadores. Matemática de tercero, ¿cuál unidad? Cuarto básico, déjenme ingresar. Cuarto básico, matemática, primera unidad. Matemática, cuarto básico. ¿Cuál unidad me dijo? Primera. Unidad 1. ¿Y cuál es el objetivo? A ver, recursos. Sí. Es que fíjese, no es un objetivo de aprendizaje, es de incorporar las actitudes. Es OAA. Los OA, objetivo de aprendizaje de la clase, tienen indicadores. ¿Sí? Sí. Por eso me parecía raro, si es como yo verifico, pues. ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? Ya.
Damos por finalizada entonces nuestra clase de hoy. Que tengan un lindo desarrollo de actividad y nos encontramos entonces la próxima clase, el día martes. Que estén muy bien, cuídense mucho, cariños a todos. Chao.